La carta de Terry. Escrito por Minerva 2017. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 7. A la mañana siguiente recogieron su escaso equipaje y lo cargaron en el vehículo que Albert les había prestado. Por suerte, llevaban poca cosa porque el pequeño maletero de ese coche deportivo no hubiera podido almacenar mucho más. Antes de partir fueron a desayunar algo al salón, pasando sus últimos momentos de aquel día en la compañía de sus apreciados amigos. Fue entonces cuando, inesperadamente, se abrió la puerta de la sala de una manera brusca. Ante ellos se encontraban la tía abuela Elroy, Neil y Elisa. Entraron al salón observando con desprecio a los allí reunidos y fijando su mirada en los recién casados. ¿Qué está sucediendo aquí?, dijo la tía abuela Elroy con voz dura y mirada severa. Neil y Elisa han tenido que venir desde Miami para informarme que en los periódicos se rumorea que Candice está comprometida con ese actor, dijo señalando a Terrence con un dedo. A mí nadie me ha pedido consentimiento y no permitiré este enlace. Neil y Elisa, satisfechos, intercambiaron miradas maliciosas a su espalda. Tía abuela, comenzó Albert. No, Albert. Esta vez no. No he autorizado ese compromiso y no dejaré que jamás se conviertan en un matrimonio, dijo con tono amenazante mirando a Candy. ¿Has oído, Candy? Tú que rechazaste a Neil ahora no vas a poder salirte con la tuya. La tía abuela no lo permitirá, dijo Elisa con una sonrisa perversa. Terry, que ya había aguantado suficiente, se levantó. Su sangre estaba comenzando a hervirle ante el ataque recibido. Neil y Elisa, esa pareja despreciable que solo les había causado sufrimiento, su sola presencia le hacía sentir náuseas. Candy ya es mi esposa. Ayer contrajimos matrimonio, así que ya no pueden hacer nada por interponerse, dijo mirándolos desafiante mientras cogía la mano de su esposa, ahora en pie a su lado. No, es verdad, dijo Elisa empalideciendo. Sí lo es, dijo Albert levantándose también. Yo di mi bendición y ayer celebramos su enlace. La tía abuela le miró enmudecida. Entonces, Albert prosiguió. Mi hermana Rosemary tuvo la oposición de la familia para casarse con el señor Brown. Casi se ve obligada a abandonar su apellido por ello. No pensaba dejar que Archie o Candy se vieran forzados a tomar la misma dura decisión. Sé que hubieran preferido vivir con las personas que aman a la fortuna que pudiera ofrecerles esta familia. Albert, pronunció la tía abuela encolerizada. Sus manos temblaban por la rabia contenida y apretó sus puños fuertemente. No sé cómo has podido hacer esto a mis espaldas. Primero el consentimiento del matrimonio de Archibald y ahora esto. No soportaré ni un minuto más de esta indecencia. Desde que esa huérfana apareció en esta familia, todos han perdido la cabeza. Me he vuelto a mi villa. No esperen que les vuelva a dirigir la palabra. Tomada por la ira, dirigió una mirada de odio hacia cada uno de los presentes. Después, se giró abandonando rápidamente la estancia, como si no pudiera soportar un segundo más aguantando tal calamidad. Neil y Elisa se quedaron parados sin saber qué decir. No se podían ir de esa manera. Habían cruzado todo el país y ahora tenían que escupir todo su veneno. Muy bien, Candy. Así que rechazaste ser mi esposa para acabar siendo el segundo plato de este delincuente. Espero que no te hayas de arrepentir porque yo no te daré otra oportunidad, dijo Neil apuntándola con el dedo. Terry, sorprendido por sus palabras, miró a Candy que respondió. No te preocupes, Neil. Jamás sería tu esposa. Preferiría morir antes que eso.
Archie observó que la expresión desfigurada de Terry a su lado comenzó a explicar. Después de su separación, Neil se obsesionó con Candy. No paraba de seguirla. Tal fue su locura que intentó obligarla a casarse con él, diciendo que era decisión del tío abuelo Williams. Así que al final, arrastrados por esa mentira, Albert tuvo que mostrar su verdadera identidad para poder impedir el compromiso. Sintiendo cómo la rabia se desbordaba en su interior, Terry se lanzó hacia Neil, pero Archie lo contuvo sujetándolo por detrás. «Déjame, Archie. Voy a poner en su lugar a ese desgraciado». Intentó hacerla casar a la fuerza. «Neil, eres un enfermo», dijo intentándose liberar. Neil, viendo que Terry estaba retenido, no desaprovechó la oportunidad de hacer daño y prosiguió. «¿Qué tienes que decir? Tú la abandonaste por esa actriz. ¿Tan triste estabas por su muerte para ir a llorar en sus brazos?». Archie, asqueado por las sucias palabras de su primo, dejó ir a Terry, que se abalanzó sobre él, asestándole un derechazo en la cara que lo hizo caer inmediatamente al suelo. Elisa se apartó gritando atemorizada. Terry se agachó y lo levantó cogiéndole por el cuello. De la nariz, Neil brotaba sangre que resbalaba por su barbilla, manchando sus manos. «Como te vuelvas a acercar a mi mujer, te juro que te mataré con mis propias manos. No quiero verte nunca más. ¿Me has oído? Desaparece para siempre». Lo arrojó bruscamente contra el suelo, fulminándolo con la mirada. Neil se arrastró rápidamente hacia la puerta y se puso en pie diciendo: «Albert, no puedes permitir que ese tipo me hable así». «Neil, te pido que abandones esta villa si no quieres más problemas», dijo Albert con tono serio. Neil y Elisa salieron a buscar a la tía abuela Elroy. Sabían que no podían ganarse esa batalla, así que decidieron volver con ella para explicar a los demás ancianos de la familia la actitud del imprudente tío abuelo William, confabular en su contra como una venganza. En la sala se formó un incómodo silencio. Aquella interrupción había contaminado por completo el ambiente sereno de ese lugar. «¿Neil intentó forzarte para casarte con él?», preguntó Terry a su mujer, aún impactado. «Como ha explicado Archie, él intentó doblegar mi voluntad. Por suerte, Albert le paró los pies a tiempo. Estaba dispuesta a huir. Jamás me habría casado con él». «¿Cómo se atrevió a hacer algo así cuando eras tan vulnerable? Ese maldito degenerado». No pudiendo con el huracán de rabia que se había formado en su interior, se apresuró hasta la puerta, dispuesto a alcanzarlo. No había recibido suficiente castigo por todo el mal que lo había hecho. Candy corrió hacia él y lo cogió por el brazo. «Amor mío, déjalo, por favor», dijo mirándola a los ojos. «Eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo quiero disfrutar del viaje a la casa Pony y vivir a tu lado feliz, olvidando todo el pasado». Él, reconfortado por la claridad de sus ojos, dejó el picaporte y tomó su mano para volver a sentarse con los demás. Decidió apartar todos esos pensamientos de su mente. Era momento de mirar hacia adelante, no de centrarse en las desdichas pasadas. Gracias al buen sentido del humor de Albert, enseguida pudieron sobreponerse de la amarga visita, pudiendo acabar el almuerzo en armoniosa paz. Se despidieron de sus amigos y comenzaron el viaje. La casa Pony no estaba a más de 2 horas de allí, así que podrían llegar justo para la hora de comer. Albert les había dejado un descapotable. Candy, de rodillas sobre su asiento, señalaba a todos los animales que veía a su paso, dando saltos de emoción y gritando para que Terry mirara hacia el punto indicado antes de perdérselo. Él observaba divertido, preguntándose a sí mismo cómo había podido vivir tanto tiempo sin su vivaz compañía. Llegaron al último tramo de camino, que estaba muy deteriorado. Por aquel camino de tierra solo acostumbraban a pasar carretas y caballos. La velocidad del coche descendió significativamente y a causa de los baches, Candy se vio obligada a sentarse bien en su asiento. Entonces aprovechó para explicar a Terry cómo había sido su vida en el orfanato durante esos últimos años. Mi vida en ese tranquilo pueblecito ha sido bastante rutinario. Por las mañanas, preparábamos el desayuno y ayudábamos a vestir a los pequeños. Después de desayunar,
Bajaba andando hasta la villa para empezar mi turno con el doctor Martin. Normalmente comíamos juntos y a media tarde regresaba al orfanato para ayudar a servir la cena y leerles un cuento a los niños antes de acostarlos. No tenías ni un momento de descanso. Prefería ocupar mi tiempo, dijo bajando la mirada. Te entiendo, yo he pasado mi tiempo así, buscando ocupar hasta el último segundo para no tener que pensar, dijo cogiendo y besando su mano mientras conducía. Mira, ahí está. Esa es la colina. Y allí está la casa Pony, gritó ella poniéndose en pie sobre el asiento y señalando cada punto. Tranquila, siéntate o te caerás. Le agarró la mano para que mantuviera el equilibrio, no pudiendo reprimir una carcajada. Llegando a la entrada, aún no se había detenido el coche del todo que Candy saltó diciendo: «Te espero dentro». Salió disparada como una bala hacia el interior del orfanato mientras a grandes voces llamaba a Miss Pony y Sour Lane. El joven bajó del coche haciendo el gesto de negar con la cabeza y pensando que su joven amada no cambiaría nunca. La verdad, él tampoco deseaba que nunca lo hiciera. Cogió las maletas y entró en el amplio salón. «Esta es la sorpresa que he traído», dijo Candy dirigiéndose a las directrices. Miss Pony rió acercándose a abrazar al muchacho. Estaba realmente feliz de verlo, pero la verdad es que no era ninguna sorpresa. Ella y Sour Lane habían esperado exactamente eso cuando Candy partió unos días antes a Nueva York. «Señor Granchester, encantada de abrazarlo nuevamente. Sigue usted igual de apuesto que en el pasado», dijo la anciana. «Yo también. Me alegro de reencontrarlas y poder verlas también. La casa está muy cambiada. Candy me ha explicado cómo Albert colaboró con la reforma y la ampliación. Es fantástico», dijo inspeccionando su alrededor. «Sí, gracias al señor Albert ahora podemos acoger más niños», comentó sonriente mientras la hermana Lane abrazaba a Terry. «Bienvenido a nuestro hogar, señor Granchester», dijo Sour Lane. «Gracias, hermana. Y gracias a las dos por haber cuidado de Candy durante todo este tiempo». Inducida por el comentario de su marido, Candy comenzó a explicar. «Señorita Pony, hermana Lane, una vez llegué a Nueva York, Terry y yo supimos que no podríamos vivir separados más tiempo. Así que llamé al tío abuelo para que organizara nuestro enlace. Nos casamos ayer en Chicago. Siento mucho que no hayan podido asistir. Me hubiese gustado que estuvieran allí en ese momento, pero todo fue muy precipitado», dijo con mirada triste. Las dos mujeres se miraron llenas de alegría. Miss Pony abrazó a Candy. «No estés triste. Es una noticia fantástica. Me alegro tanto por ti, mi niña», le dijo mientras lágrimas rodaban por su mejilla. «Candy, Terrence, les doy mi enhorabuena», dijo Sour Lane con una gran sonrisa y la voz colmada de emoción. «Venga, vayamos a comer y a celebrar la unión de esta hermosa pareja», dijo la señorita Pony indicando el comedor a los chicos. «Me muero de hambre», dijo la joven cogiendo el brazo de su esposo. «Siempre ha sido una glotona», le dijo dándole un toque en la frente antes de encaminarse hacia el comedor. Acabada la comida, las directrices dieron tiempo libre para que recogieran sus cosas y dieran una vuelta por el lugar. La pareja dijo que se quedarían 2 noches, así que le asignaron una habitación grande de invitados. Candy fue con su marido a recoger las maletas que habían dejado en el salón y le guió por el camino que llevaba al dormitorio. Ella nunca había dormido allí. Le extrañaba la idea de dejar su viejo cuarto, pero era evidente que las circunstancias habían cambiado. Su mirada recorría con nostalgia cada rincón por el que pasaban, sabiendo que su tiempo en ese lugar había terminado para siempre. Cuando llegaron a la habitación, Terry, habiendo percibido su melancolía, la estrechó en sus brazos. «Sé que te llevo de un lugar preciado para ti», le dijo tiernamente. Candy, reconfortada por su calor, supo que no debía estar triste porque un futuro radiante acababa de comenzar. «¿Quieres que te haga una muestra de tiro de lazo en el manzano? Aún nadie me ha ganado», dijo con orgullo, tocándose el pecho y levantando la cabeza. «Me encantaría», contestó riendo.
Candy le enseñó su gran técnica en tiro de lazo mientras Terry la miraba asombrado. La había visto saltar de árbol en árbol en el St. Paul ayudada por una cuerda, pero ver de cerca su dominio era francamente impresionante. A continuación, le mostró el gran árbol en el cual tenía de récord en trepar, y por último, subieron a la colina de Pony en aquel alto lugar. Se sentaron a contemplar el visto desde allí pequeño orfanato. Nunca te lo había contado, pero sobre esta colina conocí a Albert por primera vez. Él era un chico que había escapado ese día de su villa buscando el camino que quería seguir en su vida. Yo tan solo era una niña de 6 años. Ese día los Brighton adoptaron a Annie. Desde que nos abandonaron, habíamos crecido juntas como hermanas. Ella siempre pedía a las directrices que me perdonaran cuando cometía alguna fechoría, dijo sonriéndole divertida. Nos quedábamos despiertas en la noche, que nevaba, y cuando había suficiente nieve, salíamos en la oscuridad a hacer un gran muñeco de nieve. Tengo tantos buenos recuerdos juntas. Ese día perdí a mi hermana. Estuve aguantando toda la despedida, dándole ánimos en su nueva vida mientras sentía que mi corazón se iba a hacer añicos. Cuando el vehículo arrancó, salí corriendo hacia esta colina, incapaz de retener más las lágrimas. Yo también quería tener un padre y una madre como Annie. Lo había esperado todos esos años. Entonces, al llegar arriba y comenzar a llorar, Albert me habló. Cuando lo vi, vestido con indumentaria escocesa y tocando una gaita, en verdad creí que había venido del espacio, dijo riendo. Quizás solo era mi imaginación. Con 6 años ignoraba que hubiera un gran mundo lejos de la casa de Pony. De la misma intrigante manera que apareció, después de unos minutos, desapareció. Hubiera pensado solo que era un espejismo si no lo hubiera encontrado su broche en el suelo. Yo le llamé el príncipe de la colina, porque a juzgar por su cara, su vestimenta y su valioso broche que perdió, solo podía tratarse de un príncipe. En mi niñez, solo habiendo conocido este entorno humilde en mi cabeza, solo podía caber la posibilidad de que ese joven formara parte de la realeza. Guardé ese broche durante muchos años para devolvérselo. Nunca me imaginé que solo unos años después, el mismo señor Albert que me salvó de caer de la cascada, un hombre barbudo y vestido con viejas ropas, con aspecto de indigente, podría ser el mismo chico que conocí aquí, y que a la vez él fuera el tío abuelo Williams. Sí, es verdaderamente sorprendente. Yo, cuando leí en los periódicos, me costó asimilar la idea que nuestro amigo, al que visitábamos en el zoológico, pudiera ser a la vez tu padre adoptivo. Un hombre como él, con tanta ansia de libertad, teniéndose que ocupar de una pecosa problemática como tú, dijo alzando los brazos y sonriendo con aire burlón. ¡Terry!, le dijo golpeándolo. El chico se tiró para atrás, cayendo en la hierba y estirándose en ella. ¿Sabes una cosa?, dijo fijando la mirada en el horizonte. Pasé muchos años con la ilusión de una familia que me adoptara, poder sentir el calor de un hogar, lo que se siente teniendo un padre y una madre. El tiempo pasaba, pero nadie estaba interesado en mí. Siempre buscaban niños pequeños. Sabía que me hacía mayor y que era un gasto para el orfanato. Así que cuando Stuart, un sirviente de los Ligan, vino por mí, no me importó ser acogida solo como una compañera de juegos de Lisa. Cuando salí en el automóvil hacia Lakewood, tenía la impresión de que un camino luminoso se extendía delante de mí. Desafortunadamente, ya conoces a los Ligan. Son personas malvadas. Tuve la suerte de encontrarme con Albert. En aquel entonces no sabía quién era verdaderamente, pero gracias a él por fin se hizo realidad el sueño de toda mi vida: ser adoptada y tener una familia. Nunca le podré agradecer suficiente su gesto. Puso gran parte de su familia furiosa por su acto. Fue muy arriesgado por su parte. Su padre, en un viaje a Francia, acogía a George, que era un huérfano que vivía en las calles. Cuando el padre de Albert murió, pidió a George que cuidara de su hijo, dejándolo en sus manos. Él lo cuidó como un hijo y su vínculo es tan fuerte que a día de hoy sigue siendo el único en quien confía.
Creo que cuando me vio sufriendo a manos de los Ligan, recordó lo que su padre había hecho. Del mismo modo que William, padre, pudo ayudar a George y darle una familia, Albert lo hizo conmigo. Terry lo observaba contar su historia con una sonrisa. Se sintió orgulloso de tener una mujer tan valiente y fuerte en su vida. Su infancia había sido realmente dura, pero lo contaba todo con una naturalidad envidiable. Esta colina está cargada de significado para ti, dijo con voz baja. Esta colina siempre fue mi refugio, un lugar en donde llorar ocultándome de las miradas de los demás. Siempre fue un lugar muy importante para mí, pero desde que volví a América tras de ti, supe que habías estado aquí, recorriendo mis lugares favoritos y justo aquí en esta colina, mirando la casa que yo tantas veces había observado desde la altura. Desde entonces esta colina, el gran árbol, el manzano, fueron especiales para mí. Me parecía mirarlos y ver tu imagen a su lado. Alguna vez quise correr y comprobar si realmente estabas ahí o todo era fruto de mi imaginación. Candy miró fijamente los ojos del joven, y él, lleno de emoción por saber cómo había pensado en él en esos años, se incorporó. Sentados, la tomó en sus brazos tiernamente y acarició sus bucles. Casi me asusto cuando has comenzado a decir lo del príncipe, dijo bromeando, apartándose un poco para ver su rostro. ¿Te has puesto celoso?, preguntó divertida. Un hombre como yo no debería preocuparse por algo así, dijo altivamente. Pero tratándose de la mujer que tengo delante de mí, he de decir que he estado a punto. La chica rió divertida. Era evidente que el carácter posesivo de Terry acabaría de vez en cuando en un ataque de celos, pero en cierta forma se sentía halagada. Ya veo que te lo tomas a risa, y me ofende. Pido que me lo compenses con un beso, dijo cogiéndole la barbilla. Ella, jugando, intentó resistirse, pero él cayó encima de ella atrapándola en sus brazos. Si vas a resistirte a darme lo que me corresponde, prepárate que no tendré piedad, dijo riendo. Y su dulce voz se mezcló entre el sonido de sus besos. En la colina, el templado aire de mayo acariciaba sus cuerpos tendidos en el suave tapiz de flores multicolor. Continuará.